comenzó su mandato, un nuevo trienio o un nuevo sexenio. El pueblo del Señor va a ir a las Escrituras. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Este capítulo es bien conocido porque allí habla sobre las autoridades establecidas por Dios. En esta serie llamada Gobierno debemos comprender ciertas palabras como gobierno, gobernar. ¿Qué es ser gobierno? ¿Qué es gobernar? ¿Qué es ser una autoridad? Etcétera. Y vamos a la Escritura. Amén. Dice en el verso 1, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Leí en esta versión Reina Valera contemporánea. Ahora, ¿debemos ir a otras versiones? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno escudriña el texto bíblico, descubre que ciertas traducciones o versiones omitieron una palabra, que en este caso así ocurrió. En la versión que le leí se omitió una palabra que en el original, en el texto en griego, está allí. Entonces, cuando se hace un trabajo de traducción de las lenguas originales a un idioma, allí hay una obra profesional por parte de los traductores, ¿verdad? Y el lenguaje que ellos emplean, algunos lo han denominado como lenguaje sencillo, pero en esa sencillez es como decir, entiéndelo así como te lo traduje con esas palabras. Bueno, es hasta cuando uno lee las diversas traducciones que uno se da cuenta de que algunas palabras se omitieron y están en el texto original. Vamos a ir a otra versión. Romanos capítulo 13, verso 1. En la versión en 1977, estoy buscando una palabra. Ahí está, esa es la versión. ¿Qué versión es esa? ¿Reina Valera? 7:7, ok. Miren esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. En algunas versiones se omitió la palabra superiores. Bien. Vamos al análisis del texto bíblico. Vamos a analizar la primera frase hasta donde llega el punto y coma. En esa frase tenemos tres elementos que reúnen la idea que hay en la mente del autor. Ahí es donde de una persona
sale una palabra escrita o una palabra en la forma como Él la haya dado, hablada o escrita, y fielmente las palabras comunican el conocimiento que el autor pretende darlo al lector. Entonces, precisamente buscamos nosotros como lectores una traducción o una versión que sea fiel al texto original. En esta frase hay 3 elementos o 3 factores que están cumpliendo con comunicar el significado. El primero de ellos es sométase, someterse. ¿Cómo debe estar el ciudadano? ¿Cómo debe estar? ¿En qué modo debe existir nuestra condición en relación con el gobierno? El texto responde y dice, tú eres un sujeto en relación con el gobierno, por lo tanto, tu condición es, debes sujetarte al gobierno. Así debo de estar, sujeto a ellos. Pero, ¿qué es someterse? Porque debemos despejar la idea original de otras ideas que nosotros tenemos preconcebidas. Someterse o sujetarse no significa ser esclavo de, no significa ser empleado de, empleado como decir alguien que es mandado como si fuera un sirviente de otro. Entonces vean que este capítulo 13 de la Carta a los Romanos es educación para el ciudadano, es del orden civil. El texto le habla al pueblo, a la nación. Primero, la condición tuya es en ese modo en específico. Sábete que debes estar sujeto a las autoridades superiores, porque tú eres un sujeto y estás relacionado o vinculado con un gobierno. Segundo, voy a comenzar con la palabra autoridades, aunque está después, con la palabra superiores después de autoridades. ¿Por qué eso de llamárseles superiores? Superiores es, en su definición, que las personas, que hay un grupo de personas que son de mayor preeminencia, son más altas que otras, pero no en estatura, sino en posición. Fíjense bien, aquí es donde está lo intrincado, aquí es donde está lo difícil de exponer, pero con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a salir adelante. La tercera característica es autoridades. Autoridades significa gobierno. Para que un cuerpo de personas, llámese cabildo o llámese cámara legislativa, para que un cuerpo de personas sea gobierno, la característica que posee, o la característica o la cualidad, lo que los califica como gobierno es que deben ser superiores. Es por ello que si omitimos la palabra superiores, se debilita
el entendimiento original y no se nos comunica el entero. Para que alguien sea gobierno, debe estar calificado como superior. Por otro lado, todo lenguaje o discurso que es conocido por los ciudadanos, cuando alguien dice, ahorita en esta reunión todos somos iguales, pero le damos la bienvenida al presidente, al gobernador, al diputado, al senador, pero todos somos iguales. Ese lenguaje vago, ese lenguaje que es común ahora entre la gente, es peligroso. Cuando Dios nos ilustra y nos enseña, Él siempre nos va a llevar a su palabra y nos dice, para que una persona sea reconocida como gobierno, su cualidad es que es superior. La palabra autoridades en el griego es exousia. Exousia. Entonces, Isaac es un ciudadano. ¿Qué le pide el texto bíblico a Isaac? Que debe estar en la condición o el modo de sujeto a la autoridad, gobierno, que es la esfera de gobierno, por la superioridad que representa esa esfera de gobierno. Entonces Isaac es un sujeto, el gobierno es otro sujeto, pero aquí hay una relación que tiene sentido. El ciudadano se sujeta al gobierno. Miren, hace muchos años que pasé por la edad donde uno puede solicitar su INE, pero no tuve educación de qué es ser un ciudadano, de qué es gobernar, hasta que abrí las Escrituras. Y todos los ciudadanos debemos sentarnos bajo la exposición de la Carta a los Romanos capítulo 13 para comprender. Cuando les dije hace unos minutos de que debemos despejar ideas que no son bíblicas, me refería a que muchos ciudadanos están creyendo que gobierna un partido. Eso no es cierto. Muchos ciudadanos están pensando colateralmente, o sea, por un lado, que gobierna esto o el hijo de este, o no, hermanos. Cuando uno abre las Escrituras, el ciudadano se acerca a la idea original, al concepto legítimo de algo, ¿verdad? Entonces, primero, la condición que dicta la palabra es que usted es un sujeto por estar vinculado con otra entidad, la cual dicha entidad gobierna, es una esfera de gobierno y es superior. La cualidad o lo que califica que alguien sea gobierno es que debe ser superior. Es muy importante ese concepto, Nada de igualarnos, Ahí es donde entra el peso de la palabra para ponernos en cintura, para crear conciencia en nosotros, los ciudadanos. Y ahorita se va a poner esto más intenso, porque vamos a hablar qué es corrupción. Y vamos a educarnos y vamos a entrar en conciencia, que es cuando la palabra dice, debes tener una conciencia limpia, una conciencia limpia. Entonces, cuando dice el texto sométase, significa que Isaac va a estar bajo la influencia, es influencia de una esfera de gobierno según el orden, si es local, estatal, federal.
es un sentido de subordinación. Eso es distinto a igualdad. Eso es distinto. Él es un subordinado. No es esclavitud, no es ser sirviente, no es ser empleado, como decir, hey tú, deja de hacer lo que estás haciendo y hazme este favor. No, así no. Pero sí el texto le pide a Isaac que reconozca la superioridad de una esfera que es una minoría que ha sido elegida mediante mecanismos, en este caso en el sistema mexicano, democráticamente. Entonces, Isaac es el sujeto que recibe la influencia de otro sujeto y a Isaac se le pide que se sujete, de allí que debe ser él un sujeto para que se sujete o se someta a la influencia. ¿Por qué? Porque esa clase de influencia es una influencia calificada. El gobierno es una esfera calificada y es superior. Muy bien. Ahora, cuando dice el texto autoridades, ¿qué es eso? ¿Qué es ser una exousia? Vamos a suponer que Isaac es una exousia, que es como se escribe y se pronuncia en griego, al dársele lectura a la palabra original. Isaac, al ser una autoridad, él recibe una habilidad, un poder, un dominio y una jurisdicción para ejercer su mandato. Miren esto. Y lo llamamos autoridad. El presidente municipal es la autoridad constitucional en su jurisdicción. Él tiene un mandato y se le ha dado o se le ha conferido un poder especial, una habilidad. En este asunto de ser autoridad, tiene que ver con el ejercicio de su poder, pero la característica, o sea, lo que esperamos de las autoridades, es decir, las expectativas que tenemos de esas autoridades, de las exousias. Yo le pregunto al pueblo mexicano, ¿saben ustedes lo que se debe esperar de una exousia, de una autoridad? Aparte de que deben leer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, aparte de que deben leer la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, aparte de que deben leer los reglamentos municipales, etcétera, las exousias, las personas superiores, se espera de ellos eficiencia, el uso correcto de los recursos. Miren, esto es exprimir cada palabra. Es por ello que cuando uno lee el texto bíblico y si nos omiten en una versión la palabra superiores, se pierde la idea, el concepto original. Y el pueblo va a tener una idea vaga, una idea burda, salvaje, de su gobierno. Y al rato estamos con cosas de rebeldía, anarquía o confusión. Pero llega la palabra, llega el texto bíblico y al exponerse fielmente, haciendo una extracción del mensaje o una exégesis, llega la iluminación. Esto le debe interesar a nuestras autoridades, Las autoridades deben estar diciéndome, predique eso, pastor.
predique al pueblo. ¿Por qué? Porque no hemos recibido una educación, y no se debe denominar religiosa, sino una educación cívica del ser ciudadano, abriendo las Escrituras. Entonces, por eso somos llamados sujetos. No es esclavitud, no es algo servil, es una condición de vinculado con. Porque para que Él exista, hay otro que existe a la par, y es el gobierno. Y cuando decimos autoridad o autoridades, son personas que se espera de ellas su eficiencia, el uso correcto, moderado, el uso calculado de los recursos, el agua, etcétera, recursos naturales, recursos monetarios, recursos de los bienes, etcétera. También ser una autoridad es recibir una licencia. Miren esta parte tan interesante. Es recibir una libertad. Isaac, si él fuera un gobernador o un presidente municipal, él estaría licenciado o tendría una libertad para tomar algo de nosotros los ciudadanos legítimamente. ¿Qué es? Nuestros impuestos. Las exousias tienen la libertad y la licencia de tomar algo privado, que son nuestros impuestos. Por eso la Escritura dice, pagad vuestros impuestos, honrad al rey, etc. Y uno va entendiendo el porqué de la realidad de que alguien gobierna. Amén. Todo eso está hasta donde llega el punto y coma. Eso es la base para comprender todo lo demás. Luego, donde dice persona, miren, persona, yo miro a Isaac, estoy viendo a una persona, sí, pero esa persona debo de especificar qué parte de él, porque su cuerpo tiene varios miembros. Me refiero a su mirada, me refiero a la acción de un gesto. Cuando dice persona y dice sujétese toda persona, quiere decir que nos van a lanzar lazos para que nos sujeten físicamente como el ganado. El ganado, cuando un ranchero le lanza el lazo, no, hermanos. Cuando el texto dice persona, habla de él, pero su alma, su interior. ¿Pero qué parte de su alma? Su conciencia. Diga conmigo, conciencia. Entonces, quiere decir que la conciencia de él va a estar bajo la influencia de la conciencia del gobierno. Es a nivel de la conciencia de él. Conciencia, ¿qué es y cuándo comenzamos a vivir bajo nuestra conciencia? Cuando ésta fue usada por primera vez. La primera edad se llamó la edad de la inocencia en el huerto de Edén. Pero después Adán y Eva fueron expulsados, fueron sacados del huerto de Edén y comenzó la edad de la conciencia. ¿Por qué? Porque
allí ellos comenzaron a vivir con ese sentido del conocimiento del bien y del mal, sentido moral basado en el juicio propio de lo que es el bien y el mal, y de allí sus propias acciones. Eso es la conciencia. Entonces, cuando el texto te dice, sométete tú, yo, tu conciencia es el estado tuyo donde tú tienes la realidad de quién eres tú, de que tú existes y de que el gobierno existe. Es muy interesante la conciencia. Usted no puede vivir como una persona con esas ideas equivocadas de que el gobierno no existe. Eso es antibíblico. No. ¿Por qué? Porque va contra la conciencia. ¿Ven esa parte? Entonces, esto es educación para los ciudadanos. Entonces, cuidado con hacer cosas malas que parezcan buenas, o hacer cosas que violan nuestra conciencia o la conciencia del otro. Por eso existen los departamentos o las direcciones que dan permisos o licencias de construcción, o de demolición, o de bardeo, o el visto bueno de protección civil, porque eso es la conciencia del gobierno. Y a ti, tú eres un sujeto llamado persona, pero de ti no es sujetar tu cuerpo físico, ni marcarlo, es que tú estés activo o en el modo activo conscientemente en relación con tu conciencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos pagar impuestos? Ahí está nuestra conciencia. ¿A quién? Al gobierno. Ahí está la comunicación. Ok. Todo eso está en las dos primeras líneas. Esa es la introducción y es el fundamento. Número 1, someterse. Número 2, persona. Número 3, autoridades. Número 4, superiores. Si logramos ya comprender esas 4 cosas, ya podemos avanzar. Ya podemos avanzar. ¿Podemos avanzar? Sí. Muy bien. Sigamos leyendo. Dice, verso 2, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Dios está consciente de lo establecido. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Por qué eso de bueno y malo? Porque es la edad de la conciencia, que es a lo que estamos despiertos. Ya no somos o no estamos en la edad de la inocencia, sino de la conciencia. Entonces, hay gente haciendo lo malo, hay gente haciendo lo bueno. Y gracias a Dios que hay un poder llamado gobierno. Dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Esta es una frase muy importante. La exousia está al servicio de Dios. Miren, aquí hay más revelación. Sombrea la palabra servicio. Estamos en el verso 4. Dice,
Porque la autoridad está al servicio de Dios. Sobra la palabra servicio. ¿Qué es el término autoridad? Es una capacidad de servicio. Todo ciudadano que aspire a ser una autoridad está aspirando a ser un servidor. Punto. Así de sencillo. Entonces, quien es autoridad debe saber, y espero que me estén escuchando, que están allí para servir. Y ese texto me dice que Dios les reconoce la posición que tienen y aún Dios mismo se vale de ellos y los nombra servidores de Él. Es interesante esto. Entonces, dice, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios, para darle su merecido al que hace lo malo. Pregunta teológica, ¿quién le da su merecido al que hace lo malo? Fíjense bien. Al que hace lo malo es la práctica o las acciones cometidas. ¿Quién le da su merecido, que es un castigo? ¿Dios o el hombre? Exousia. Sobre la conciencia de quién va a recaer. Esto viene desde Dios. Esto viene desde Dios. Es ahí donde el ciudadano dice, estoy comprendiendo, pastor. Cuando la espada del hombre en autoridad castiga las acciones cometidas por un sujeto, no se debe calificar como malo al gobierno, no. Porque Dios lo permite. Porque la conciencia que es superior a la del gobierno es la de Dios. Y Dios dice, eso es un servicio. Y es un servicio legítimo. Entonces, allí se usa el término espada por la época. Las espadas de los soldados romanos, etc. Pues la autoridad está al servicio de Dios. ¿Al servicio de quién? De Dios. Por lo tanto, nuestro comportamiento está a nivel de nuestra conciencia, del estado de nuestra conciencia. Y aquí hay un sistema de castigo y recompensa. Pero ¿saben una cosa? Todo está avalado por Dios. Todo está avalado por Dios. Entonces, dice, pero si haces lo malo, y muchos han dicho, y hablo como cosa que uno ha escuchado en tiempos pasados, dice la gente, que Dios me castigue. Y la gente tiene la idea de que Dios, de una manera sobrenatural, no sé cómo, piensan en un rayo, un pozo, un accidente, un perro que les muerda. No. Dios nos declara en este capítulo que Él tiene servidores armados. Es importante que hoy entendamos a Dios y al gobierno, hoy, y nuestra conciencia. Porque de nosotros es nuestra conciencia. Entonces, aquí hay una tercia. Dios, el gobierno, el sujeto particular, el ciudadano. Es una línea de autoridad. Escuchen esta declaración.
Isaac no debe permitir que lo gobierne una persona que no represente el gobierno. Ciudadanos, ¿están escuchando? No, es que el hijo de, nada de hijos. ¿Se acuerdan de esa época? No, es que esa es la esposa, es la esposa. Si la esposa no es la presidenta, ella no es autoridad. Si el hijo no es el presidente, él no es autoridad. Y en mi conciencia, y no debo ir contra mi conciencia, a ningún ciudadano lo debe gobernar una persona que no es gobernante, calificado. Y ahí es donde existe la corrupción. ¿Por qué? Porque no tenemos limpia nuestra conciencia. Nosotros lo permitimos porque así está. Hay una suciedad en nuestra conciencia que es lo que genera el permiso. ¿Quién es el presidente municipal de Puerto Vallarta? El arquitecto Luis Ernesto Munguía. Él es el que nos gobierna. No hay dos presidentes, no entra la línea de lo familiar, no entra ningún operador político. ¿Por qué? Por motivo de conciencia. Exactamente. Yo no debo poner mi conciencia, bajo algo o alguien ajeno a lo calificado. Y allí es donde mucho pueblo se deja, es dejado. Entonces, por ello es que en el verso 1 están los fundamentos. Para que una persona sea exousia debe estar calificada, y una calificación o una cualidad es que debe ser superior. Si no es superior, no es gobierno. Amén. Tengan mucho cuidado porque esto se está desbordando. Hay figuras que comienzan a interponerse, a ser mediadores. No hay tal cosa. El gobierno calificado no tiene mediadores. Es de mi conciencia, allí me dirijo con la persona que es la superior. ¿Por qué? Porque es a los exousia que les vamos a exigir eficiencia, el uso correcto, moderado de los recursos. Amén. Entonces, ¿dónde está ese punto de la conciencia? Vean el verso 5. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad. Es necesario que nos sujetemos a la autoridad. Pero Isaac reacciona y dice, ¿pero por qué? Sí. Y ese es un grito no por querer saber más información, sino es un grito de resistencia a la autoridad. Pero el texto dice, estamos en el verso 5. Por tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por causa o motivo de conciencia. Ahí está. ¿Qué es lo que de Eduardo, qué es lo que de Santo se va a sujetar? Su conciencia es lo que lo representa. Su conciencia es la parte de él. Amén. Qué importante, hermanos, exponer Romanos 13
es muy importante, es muy valioso para el pueblo de Dios. Amén. Tengan mucho cuidado cuando alguien les diga, vengo de parte y en representación de, y me nombraron esto y yo soy esto. Hey, muéstreme sus credenciales. Usted no es gobierno, punto. ¿Están conscientes de eso? Sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de mí? ¿Qué de mí? Mi conciencia. Mi conciencia. Entonces, ahora vamos a la siguiente exposición, que es una ampliación. Tenemos que examinar qué es ser exousia y esta ampliación tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo se crea una investidura de autoridad que se le confiere a una persona? ¿Cómo se llega a ser una exousia, una autoridad? Bueno, antes de hablar del sistema democrático, vamos a hablar de los casos bíblicos y vamos al primero en el Evangelio según San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Estamos respondiendo a la investigación de ¿cómo se establece una autoridad? ¿Cómo se llega a establecer una figura de exousia? Bueno, Lucas capítulo 19, versículo, y estamos en la parábola de las 10 minas, verso 15, verso 16. Vamos a leer. Cuando llegó el primero de los administradores, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 minas o 10 veces más. Eso fue hacer negocios exitosos, bien administrados, todo con una disciplina contable, fiscal, administrativa. Ese varón sí era culto, sabía la sensibilidad del uso del dinero. Tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre, el hombre del reino, dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, súbele, vas a gobernar. Vean el mecanismo de llegar a ser exousia. Esa palabra gobernar es exousia, la igual e idéntica que Romanos 13. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. Analicemos el mecanismo. Fue por la vía democrática, se le extendió una constancia de mayoría, no. Entonces, hay distintas maneras de ser una exousia. Democráticamente, al candidato que obtuvo la mayoría de los votos se le extiende una constancia de mayoría y se le nombra presidente electo o gobernador electo, etc. Después entra con su protesta en funciones. Pero esta vía no fue la democrática. Esta vía fue por un proceso de ¿qué? Y aquí vienen las grandes diferencias para que vean el valor de nuestro sistema es inferior al valor
de las formas de cómo opera el reino de Dios en la tierra. El sistema democrático es muy pobre en relación con el valor del reino de Dios, porque para elegir a un gobernante, para darle superioridad y mandato sobre 10 ciudades, eligieron no al que más votos tuvo, sino al que fue más eficiente, inteligente, eficaz, al que fue más productivo. Y en nuestro sistema democrático no ocurre eso, es otra naturaleza de mecanismos. ¿Elegimos al más inteligente? No, porque no nos dieron elementos así. Ni siquiera podemos opinar en ese aspecto. Pero para que vean cómo se establece a una figura de autoridad, hay distintos mecanismos. Entonces, vino otro y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y el tercero le trajo la mina o la bolsa de dinero original. Vamos a hacer un ejercicio aquí entre nosotros. Ustedes son el pueblo y yo les presento a 3 candidatos. El que produjo 10 veces más, el que produjo 5 veces más y el que entregó el capital inicial sin añadirle ningún interés. ¿Por cuál votarían ustedes? Pero ¿saben una cosa? Va a haber muchos mexicanos que van a decir: pobrecito el tercero, siento empatía por él, no lo puedo dejar así, le voy a dar mi voto. Es un tonto, un inútil, pero siento misericordia por él. Esos mecanismos es la corrupción. La corrupción es lo que sentimos por alguien que es un descalificado, pero queremos tener misericordia de él, porque ya le toca gobernar. Es que ya lo intentó 2 veces, ya le tocaba, pastor. No, no es así, hermanos. Entonces, cuando el pueblo de Dios abre los ojos, se da cuenta de que existen distintos, diversos mecanismos, pero solo utilizamos uno en nuestra nación o nuestro estado. Tiene su organismo electoral oficial, etc. Pero vean cómo opera el Señor. Vio la inteligencia de ese hombre y le dio 10 ciudades. Al otro midió su desempeño y le dio 5 ciudades. Y al tercero lo declaró malo, inútil, lo declaró alguien que rompió el convenio y lo cesó de estar en comunión con él, lo mandó a las tinieblas. Hermanos, tener una limpia conciencia, una sólida conciencia, una conciencia basada en el texto bíblico es lo que nos favorece. Amén. Entonces, regresemos a Romanos 13, ya estamos concluyendo. Romanos capítulo 13. Dice el verso 6, por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Hermanos, otra cosa es pensar nosotros que 3 años o 6 años es el periodo de tiempo suficiente como para hacer las grandes obras. No, no alcanza ese periodo, hermanos, no alcanza. Pero lo tenemos
como una medida de, le llamamos trienio o sexenio, medida de uso de ese poder. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Amados hermanos, el texto nos indica, te vas a someter, pero de ti es tu conciencia. Tú, en tu conciencia está mi palabra, dice el Señor, y tú te vas a someter. Es en la conciencia de Isaac donde él reconoce que hay un gobierno. Y es en la conciencia de Isaac donde él reconoce cuál es la condición que debe tener basado en la Escritura. Ser un sujeto, estar sujetado a. Él, Isaac, no debe vivir como si no hubiera gobierno. Eso es antibíblico. Usted no debe pertenecer a ningún grupo de anarquía, de rebeldes. Eso es antibíblico. ¿Y sabe qué es lo que me da mucha paz? Cuando Dios entra. Dios también le da órdenes al gobierno. Le dice, ahora haz esto con los malos, porque ya sus acciones ya me hartaron. Y se deja venir una orden divina y ocurren cosas que uno dice, ¿y esto cómo pasó? Es que miren, Dios no se esconde. Dios no se esconde detrás del gobierno como si fuera alguien chiquito que el gobierno lo pudiera tapar. Dios se presenta como el superior de superiores. Y Él dice, aquí el que gobierna soy yo y ustedes en la estructura como ustedes funcionan, que el Señor la respeta, porque hay monarquías, hay pueblos originarios, hay ejidos, etcétera. Pero quiero decirles, dice el Señor, que todos ustedes están a mi servicio. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, esto es impresionante. En más de una ocasión se menciona, el que te gobierna está a mi servicio. Y nosotros queremos comprender eso y lo vuelve a repetir el Señor, el que te gobierna está a mi servicio. Y el Señor le ha dado instrumentos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en el verso 4 dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Si yo rechazo el ámbito de autoridad o ejercicio de autoridad de ella, de la autoridad, estoy rechazando un bien. Vamos a sombrear esa palabra bien. Bien. Ahí. Fíjense en esto. Un bien es una obra o es una dádiva o es una cosa. Es de utilidad. Dios especifica que hay cosas que solamente las vas a poder recibir por medio de quien te gobierna, por nadie más. Hay bienes que, aunque se las pidas a Dios, Él no te las puede mandar, te los puede mandar por terceras personas, solamente por medio de quien te gobierna. Así que no le ande pagando a terceras personas. Así que no ande con triquiñuelas, porque el texto me aclara que hay bienes que Dios envía y escogió al gobierno para que Él sea el difusor de esos bienes, para que Él sea el que entregue esos bienes. Es correcto que el gobierno se adjudique en
en el uso de su marketing, yo hice esto y esto y esto y esto. Eso es correcto, el marketing es correcto, es válido. Pero ya sabemos el origen. Dios le dio la autorización al gobierno para que haga ciertas obras y a nadie más, a nadie más. Entonces, la autoridad está al servicio de Dios para tu beneficio. ¿Por qué no le haríamos caso a un sujeto loco que nos venda la idea de que vayamos a la playa de los muertos con una cubeta o con un balde y agarremos agua y la traigamos a nuestra casa para echarla al inodoro? Eso es una locura. Por eso creamos el CEAPAL, para recibir un bien y haya agua entubada y agua tratada. Nadie va al mar con un balde para traer agua salada y echarle al inodoro. Entonces, hay ideas que van en contra de nuestra conciencia. Eso no es cosa limpia, no es de Dios. Entonces, dice, vamos a ver los instrumentos, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. Sombrea sí. ¿Qué indica ese sí? El asunto no es de que en esta administración pude hacer esto y no me hicieron nada porque lo hice de esta manera y fue algo que sí me costó mucho, etcétera, pero me lo resolvió fulano de tal. Miren, cuando el sí me lo anuncia Dios, pero si hace lo malo, el otro sí, el que lleva el acento, entonces sí debes temer. Ese sí significa que Dios autoriza que se te persiga. Y Dios autoriza varias cosas. Una de ellas es detenerte la obra, otra es destruírtela, otra es privarte de tu libertad. O sea, son tantas cosas, porque ese sí es el que causa temor. Ese sí es contundente. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios. ¿Se fijan otra vez? Está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Vamos a otra versión de ese verso 4, por favor. Aleluya. Todas nuestras colonias deben estar conscientes del texto bíblico. Nada de aventarle piedras a las patrullas, nada de gritarle groserías a los gobernantes. Eso es ir contra la conciencia cuando tú ya no ignoras la palabra de Dios. Ellos son una esfera superior que están bajo una autoridad que es la de Dios, y Dios dice, ellos me sirven, ellos hacen lo que yo les digo. Dice, han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Amén. Hay mucho alborotador en
los sindicatos, las cámaras, tenga mucho cuidado, mantenga su conciencia limpia y mantenga la condición de estar sujeto. Otra versión, por favor. Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo. Ahora, ese término cuchillo no es que anden armados como... Esa es una época de la armadura de los soldados romanos. Y no quiere decir que van a ser cuchillos actualmente, no. Simplemente es un término para decir hay varias clases de armas que Dios les autoriza a usar. Muchas clases de armas letales que Dios les autoriza a usar. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Otra versión. Porque el que gobierna es un siervo de Dios. Por eso deben tratar bien a los siervos de Dios que gobiernan, porque son siervos de Dios. Amén. Para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Es correcto tener esa clase de siervos de Dios en nuestras congregaciones. Los gobernantes. Amén. Pueblo de Dios, este mensaje es muy valioso para nuestra vida ciudadana y espiritual. Es raro encontrar una exposición de Romanos 13 que sea explícita, que abra las escrituras y abra el entendimiento, que le diga el uso del verbo sujetar o someter, que le diga al ciudadano qué de él es su conciencia, qué de la otra esfera, por qué el gobierno es gobierno, porque una cualidad de ser gobierno es que debe ser superior. Y en nuestro lenguaje no debemos igualarnos a quien es superior. Y que cuando uno es gobierno, uno es el poseedor de poderes especiales, pero se demanda eficiencia de ellos. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 100 días? Eficiencia. Y tienen ellos el poder para utilizar todos los recursos. Y ellos deben saber qué es ser eficiente. Amén. Tienen la licencia y la libertad para tomar algo. Y lo que es propio de una administración es cuando se endeudan. ¿Ellos tienen la libertad para endeudarse? Claro que sí, porque se les ha dado una licencia. Ellos no van a venir con nosotros con un vasito a pedirnos cooperacha. No, así no es, hermanos. Entonces, cuando uno comprende lo que es gobernar, ahí es cuando el ciudadano común dice, quería lanzarme de presidente, pero ya no. Quería lanzarme de diputado, pero mejor no. Quería ser regidor, pero mejor no. Porque necesito trabajar más con mi conciencia. Amén. Esta es la palabra del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor.